como cada día de 10:30 a 12 del mediodía. Hoy estamos conversando sobre el riñón con la doctora Giselle Guzmán. Ella está en el centro médico, es formada en el Centro Médico de Telemedicina CEDIMAT y está en consulta en 2 días en el 809-741-0000 en Ida Care, de lunes a jueves, de 8 a 1 de la mañana. Y también la podemos encontrar en el 809-297-7779 en CEDIMAT. Doctora Giselle, ¿cuáles son las primeras señales de que mi riñón está teniendo alguna dificultad, que no está funcionando adecuadamente? ¿Cuáles son esas primeras señales que yo veo o recibo, por donde me entero de que mi riñón no anda funcionando bien? Ok. Dentro de las cosas que desde un principio nosotros hemos establecido es que lamentablemente la enfermedad renal no suele dar síntomas, enfermedad renal crónica, ¿ok? No suele dar síntomas hasta que estamos bastante, o sea, ha progresado bastante la enfermedad. Una cosa que yo quería hacer acotación, tan solo destacando el paciente que tiene diabetes y que tiene enfermedad renal asociada a la diabetes, lo que tenemos en los reportes epidemiológicos es que más de un 60% desconoce que tiene enfermedad renal. Entonces es una cosa lamentable. Hablando de síntomas directamente, algunas cositas que nos pueden indicar que puede haber problemas a nivel de los riñones, un hallazgo típico es, por ejemplo, encontrar espuma en la orina. Eso básicamente me puede hablar de que se estén perdiendo proteínas por la orina, de que hay un aumento de la presión dentro del glomérulo y que por lo tanto se está dañando ese colador que mencionábamos ahorita. Cuando ya está establecida la enfermedad renal, que tiene estadios que uno pues subclasifica de acuerdo a la tasa de función renal, que eso nosotros lo calculamos, pues generalmente, sobre todo a partir del estadio 3 de enfermedad renal, uno comienza a encontrar cosas como anemia, porque ya dije que en el riñón se produce una cosa que se llama eritropoyetina, que es una hormona que predispone a la formación de glóbulos rojos. Otras cosas que son bastante evidentes ya en estadios más avanzados aún es la acumulación de líquido, el edema puede ser frecuente, o sea, que se hincha el paciente en muchos casos o que ese líquido se deposite en una cosa que se llama espacio extravascular, como en la membrana que recubre, entre la membrana que recubre los pulmones, que es bastante frecuente. En la enfermedad, siendo bastante avanzado, también pueden aparecer náuseas, vómitos, alteración del estado neurológico, convulsiones asociados a lo que nosotros llamamos uremia, que es la acumulación de esos tóxicos. Puede ocurrir también que la sangre incluso se torne muy ácida y eso limitar o alterar la respiración del paciente porque activa una cosa que se llama centro respiratorio. Entonces son muchísimas las manifestaciones que tenemos asociadas a enfermedad renal, pero van a depender del estadio de la enfermedad. La orina entonces es muy importante que la gente pueda, cuando va a orinar, que esté pendiente y que observe que está orinando, porque como usted dice, uno de los primeros síntomas que pueda estar orinando, la orina tenga espuma. No es normal entonces que la orina tenga espuma, entonces ya yo puedo ir identificando algunas señales de que puedo no estar funcionando, mi riñón no puede estar funcionando adecuadamente. Es muy 100%. importante entonces que la gente también esté pendiente de esos temas. Ahora bien, doctora, a todo que va al médico, hay dos analíticas que nunca se quedan, un hemograma y una orina. A una persona que está teniendo ya problemas renales, patologías renales, en su fase inicial, esa orina, ¿qué datos puede arrojar? Okay. En su fase inicial. Sí. Eso de fase inicial, bueno, cuando hay establecido un daño estructural a nivel de los riñones, se puede evidenciar en el examen de orina con proteínas en la orina, con sangre en la orina. Otras cosas que se pueden encontrar, pues, son leucocitos. Ojo con los leucocitos, porque como pueden ser fácilmente dato a favor de una infección, también, o sea, no siempre que aparezcan leucocitos en la orina necesariamente es por infección. También hay enfermedades que, pues,
en los que esa leucocituria, vamos a decirlo así, pues es una evidencia de que está ocurriendo un daño renal, por así decirlo. Hay cosas que también pueden verse tanto al examen de orina como, o sea, en la lectura, se pueden evidenciar como cuando uno ve al microscopio la orina, pues unas cosas que se llaman cilindros granulosos que me hablan de un daño, muchas veces de un daño agudo. Entonces, sí es necesario que nosotros prestemos atención al examen de orina. Una cosa importante, aunque me dice mucho, yo creo que es el acercamiento inicial que el médico tiene con lo que puede estar ocurriendo con el paciente, dependiendo de la comorbilidad que tenga el paciente, hay otras cosas que nosotros tendríamos que hacer. Típico, paciente diabético. O sea, 1/3 de todos los pacientes diabéticos del mundo tienen algún grado de afectación de la función renal. No necesariamente elevación de creatinina, pueden tener alteraciones estructurales. Entonces, ¿qué se ha establecido a lo largo de todo el mundo que se debe hacer en el paciente diabético? Sobre todo en el diabético tipo 2, que desde el momento del diagnóstico se debe hacer una prueba, básicamente un ratio entre la albúmina en orina y la creatinina, para yo identificar si el paciente está botando albúmina por la orina, que suele ser de los indicios de que puede estar ocurriendo una enfermedad renal diabética, vamos a decirlo así, sin necesariamente esto estar asociado a una afectación de la creatinina. Pero se explíquenlo otra vez. O sea, hacer una relación entre la albúmina y la creatinina, así mismo. O sea, se hace creatinina en orina casual, albúmina en orina casual, se hace un ratio, una relación, y pues si da más de 300, eso es una indicación incluso para mandarlo al nefrólogo, porque quiere decir que el paciente está manifestando, puede ser la diabetes en sus riñones. Doctora. Y esto es de, perdón Liz, esto es de primer nivel de atención. Sí, por supuesto. O sea, es que en todo el mundo, lo que el physician de primer nivel es que hace eso. Cada año, todo paciente diabético tipo 2 le tiene que hacer este estudio para identificar de forma temprana si hay, pues, si hay una afectación de la función renal. Y eso no es un estudio costoso. O sea, es una orina casual que se toma. Claro. Doctora, entonces, tomando en cuenta que las enfermedades renales, cuando vienen a dar síntomas, ya la enfermedad está muy avanzada. Este paciente que no es diabético, no es hipertenso y no tiene síntomas, ¿debería hacerse una evaluación periódica con el nefrólogo como manera de prevención para cuidar sus riñones? Mira, siéndote honesta, por ejemplo, las diferentes sociedades de nefrología y de screening de enfermedad renal, que no necesariamente tiene que ser de nefro, tienen criterios específicos. En el paciente a quién se le debería de referir a nefrología, pese a tener, por ejemplo, una función renal normal, sin encontrarse, por ejemplo, proteínas en la orina o sangre en la orina, porque eso también hay que prestarle atención. Sí. Un paciente que tenga antecedentes de alguna enfermedad sistémica, una vasculitis, por ejemplo, lupus, más del 50% de los pacientes con lupus tienen alguna manifestación renal, entonces deben checarse con el nefrólogo. Pacientes, como dije anteriormente, con litos recurrentes, con piedra en los riñones recurrentes. Entonces, pacientes hipertensos de difícil manejo, esos pacientes deben manejarlo el nefrólogo. Y nosotros, que creemos que estamos sanos, Sí. pues aunque sea una vez al año, deberíamos hacernos pues laboratorios básicos, desde un hemograma, azoados, un examen de orina que, como muy bien usted dijo, nos dice mucho. A veces menospreciamos el examen de orina, pero es que no sabemos leerlo bien. Exacto. A la gente que nos escucha, usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062 o ir hasta nuestro canal en YouTube y en el chat dejar sus preguntas. Hoy nos acompaña la doctora Giselle Guzmán y estamos hablando sobre cómo cuidar nuestros riñones. Doctora, además de hidratarnos correctamente, además de tratar de tener una dieta balanceada, ¿qué otras medidas yo puedo tomar para cuidar de mis riñones y evitar tener enfermedades como las que hemos ido detallando en el programa del día de hoy? Pues indispensable tratar
todo eso, o sea, todo lo que implique un factor de progresión de daño renal. Primero, hay varias cositas que tenemos que estar claros. Sí. A todos después de los 40, nuestra tasa de función renal va a bajar 1% cada año. ¿Ok? Cada año, 1%. Cada 1% vamos a tener una disminución de alrededor de 1 mililitro por minuto. A todo nos va a pasar. Eso es indiscutible. Ahora bien, que eso sea solamente 1% va a depender por año, o 1 mililitro por minuto, mejor dicho, va a depender de nosotros. ¿Por qué? Porque esa tasa se puede acelerar. ¿Se puede acelerar con qué? Pues cuando va de la mano de comorbilidades que no están controladas. Una diabetes no controlada puede exacerbar ese daño hasta más de 5 mililitros por minuto al año de perderse de tasa de función renal. Una hipertensión no controlada. Otra cosa que ayuda, o sea, que también puede generar pues un aumento del daño renal y que nosotros debemos trabajar, un ácido úrico muy alto, anemia es un factor de daño, o sea, de progresión de daño renal. Trabajar en la obesidad, como te dije, o sea, prácticamente se triplica el riesgo de enfermedad renal en el paciente pues obeso solo, porque no estoy hablando de obeso con otras comorbilidades. Hay cosas que lamentablemente nosotros no podemos cambiar, que son parte de nosotros. Por ejemplo, nuestra raza. Yo siempre he dicho, no lamentablemente, siempre yo he dicho que nosotros tenemos el negro detrás de la oreja, y eso es bueno para muchas cosas, pero también para otras cosas nos complica porque se convierte en un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. Si todo lo que es afroamericanos, nosotros los latinos, los indígenas, pues tienen mayor tasa de desarrollo de enfermedad renal. Sobre todo si va de la mano con diabetes o hipertensión. Porque hay alteraciones genéticas que son más frecuentes en nosotros. Por ejemplo, un paciente hipertenso que sea de cualquiera de estas etnias, tiene más riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica por una alteración en un gen que se llama APOL1. Tiene hasta 9 veces más probabilidad de desarrollar enfermedad renal a lo largo de su vida. Entonces, son cositas inherentes, pero hay que trabajar tomarlas en cuenta. Sí. Claro. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, doctora. ¿Qué tan cierto es que una persona que se esté ejercitando, que hace ejercicio, bote las calorías o la grasa en los pipí? Por ejemplo, vamos a suponer que usted tome mucha agua, esté comiendo saludable y que vea burbujitas al momento de ir al baño, en el gimnasio, así sucesivamente. ¿Está tomando proteínas? No, solo agua y alimentación sana con una nutricionista. Mira, eso de botar la grasa por la orina, eso no es... Eso es un mito. Sí, eso es un mito. Lo que sí que hay que tomar en cuenta, o sea, insisto, si no hay otras condiciones, si de verdad son gotitas, porque hay una cosa que sí se llama lipiduria, pero se produce en condiciones específicas, ¿ok? No necesariamente asociada a una pérdida de peso por la orina. Pero hay que ver si hay otras condiciones, si de verdad son gotitas de grasa o si hay otros factores como proteínas en la orina. En el paciente que se está ejercitando, nosotros generalmente, dentro de las cosas que le decimos de forma constante es, tal como dijiste, tratar de evitar la deshidratación a toda costa, porque la principal causa o las principales causas de injuria o daño renal agudo se asocian a entidades prerrenales que tienen que ver con pues deshidratación, pérdida de sangre masiva. Entonces sí, esa parte hay que cuidarla, y los suplementos que se tomen. O sea, lamentablemente se ha masificado la utilización de suplementos proteicos de forma indistinta, y cada paciente es diferente. Los requerimientos nutricionales de uno no son iguales a los de otro. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Pero no es que tú estés bajando de peso porque estás botando la grasa por la orina. Eso no es el mecanismo por el cual se... Doctora, usted nos sentenció prácticamente. A partir de los 40 años no solamente nos salen canas, sino que vamos bajando la función. Se cansa el riñón. Se cansa el riñón.
Pero los riñones y el niño y el adolescente, su salud, la salud renal no se afecta. ¿Qué se debe tener en cuenta con respecto a ellos? Mira, con respecto a los jóvenes, a los niños, igual que los adultos, una de las cosas que uno toma en cuenta son que van desde hidratación adecuada, una dieta adecuada, no tan alta en proteínas, no tan alta en sal, eso por supuesto que hay que tomarlo en cuenta. A veces nosotros, sin darnos cuenta, menospreciamos un poquito, tú dices, pero es un niño, ¿qué puede tener? Cuando hay tantas entidades renales que si no se le prestan la atención pueden llegar con enfermedad renal terminal a la adultez. El En esa reflujo, etapa, perdón, Ujú. doctora, en esa etapa también, para que haga énfasis en eso, el consumo de gaseosas es muy común en las escuelas, en Sí, los claro. cumpleaños, entonces también esa parte. Te comentaba de lo del reflujo vesicureteral, que es una de las principales ¿Bésico qué es eso? que básicamente por alteraciones, por ejemplo, en la estructura de la vía urinaria, entonces se achica, vamos a decirlo así, en muchos casos, estenosa, y la orina se devuelve de forma frecuente. Y vemos niños que no salen de una infección de vía urinaria. Entonces, muchas veces están asociados a trastornos, ya sea en la motilidad o trastornos estructurales en la vía urinaria. Pero eso se lo vamos a dejar al nefrólogo pediatra, porque yo soy de viejito. Doctora Giselle, ¿qué recomendación le daría usted a los hipertensos y los diabéticos que están escuchando en este momento el programa para que cuiden su salud renal? Ok. El control de las entidades de base es indispensable. Ya hemos dicho, los diabéticos, 1/3 tienen algún grado de enfermedad renal. El diabético debe hacerse sus chequeos rutinarios, debe hacerse pues estas pruebas orientadas a la detección de enfermedad renal temprana cada año debe hacérselas. Es una cosa indiscutible que el control y el tiempo de diagnóstico de ambas entidades obviamente pueden incidir en el pronóstico desde el punto de vista renal. Entonces, hay que controlar las entidades de base. El paciente hipertenso, nosotros tenemos targets, objetivos, vamos a decirlo así, de presión arterial. Lo que está establecido desde el 17 por la AJA es 130/80 o menos de presión arterial. Eso, ojo, no incluye al paciente que está botando proteínas por la orina, porque en ese paciente nosotros somos mucho más estrictos. Te decimos aunque sea desistólico, menos de 125, para poder regular la hiperfiltración asociada a una hipertensión no controlada. Doctor Lafontaine, Sí, doctora, el temor de todo enfermo renal es llegar a una diálisis o llegar a un trasplante. o trasplante, ¿verdad? Renal. ¿Cómo va en el tiempo? ¿Cómo va variando esta incidencia? ¿Está disminuyendo? ¿Se mantiene igual? ¿Cada vez es mayor el número de personas que tienen que llegar a esto? Mira, una cosa importante que nosotros tenemos es que, pues, en las últimas décadas, sí nosotros hemos identificado un aumento, obviamente, en la tasa de enfermedad renal crónica, pero eso lo que se ha asociado más que nada es a que nos estamos puliendo en los métodos diagnósticos, por así decirlo. Ya cada vez más temprano nosotros estamos identificando cuando el paciente tiene enfermedad renal. Entonces, la tasa de progreso de esa enfermedad renal va a depender, enfermedad renal crónica, vamos a ponerle ese apellido, va a depender de la entidad de base que produzca la enfermedad renal crónica. Yo les dije, un paciente con diabetes generalmente pierde, la tasa, el GFR que se pierde es de 3 a 5 mililitros por minuto si está controlado anualmente. Si pasa de ahí, entonces probablemente hay que identificar si hay otros factores como la descompensación de su enfermedad metabólica de base. Si es, por ejemplo, una enfermedad primaria del riñón, porque a veces nada más nos centramos en las enfermedades sistémicas, pero hay enfermedades primarias del riñón como las glomerulopatías, que vamos a decirlo así, son inflamaciones de diferentes partes del riñón, que el apellido generalmente se pone, el apellido se pone con biopsia, vamos a decirlo así.
Hay enfermedades de esas que tienen una tasa de remisión muy alta, hasta un 30%, por ejemplo, la enfermedad membranosa. Hay otras que tienen una tasa de recaída también muy alta. Entonces, todo va a depender de la enfermedad de base, la comorbilidad que acompaña a esa enfermedad renal y al control de esa comorbilidad. Bien, doctora Giselle Guzmán, complacidos de haberle tenido hoy aquí en Cátedra Médica. Antes de irnos, recordarle a la gente que nos escucha que la doctora está en Sendoe. Allí puede hacer su cita marcando al 809-741-0000. Está en Ida Healthcare. Allí está en el teléfono 809-297-7779 y en Sedimat en las líneas 809-565-9989. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos hoy aquí en Cátedra Médica. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.